buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 12 de abril de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lamentamos positivamente que por segunda vez el doctor Iván Duque haya tenido otras ocupaciones que le impiden estar en la hora de la verdad en la mañana de hoy. Lo habíamos anunciado, era el convenio que teníamos con él y que él tenía con todos ustedes, queridos oyentes. Lo lamentamos. ¿Cómo lamentamos que tampoco haya tenido oportunidad de asistir al debate en Buenaventura? No por los contertulios del debate, que no tienen calidad para hacer un debate de altura y un debate importante, no por el lugar, por las circunstancias, porque Buenaventura es elemento clave en la reconquista de Colombia, que se debe producir con la presidencia de Iván Duque. Lo lamentamos. Él dijo que también lo lamentaba y que alguna vez iría a Buenaventura, pero si esto fue una organización de su entorno periodístico y logístico, es una equivocación monumental. A los amigos hay que decirles las cosas con franqueza, antes de que las equivocaciones los lleven por mal camino. Se equivocó Iván Duque. Y no porque sea poco importante ir a Bucaramanga y estar en Santander y estar con el doctor Alejandro Ordóñez. Desde luego que todo eso es importante. Pero para eso había muchas ocasiones. Para el debate en Buenaventura no había sino esta. Esta era la única ocasión. E Iván Duque brilló por su ausencia en Buenaventura, como pues brilla por su ausencia también en nuestro programa de hoy por segunda vez. Obviamente no lo volveremos a anunciar. Cuando él quiera venir, esta es su casa, están abiertas las puertas. Si alguna vez quiere volver a la hora de la verdad, bienvenido el doctor Iván Duque. Pero no lo anunciaremos porque ya pues a la tercera dicen que va la vencida. Esto sí ya sería el colmo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Barceló, ha prevaricado ante 48 millones de colombianos. La competencia, la única entidad competente para decidir si se cumplen los requisitos para que una persona sea extraditada, es la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es la única. Si la Corte, al asumir su competencia, encuentra que no lo es, y sería ese el caso de que los hechos que se le imputan a este bandido de Santrich hubieran ocurrido antes del 1 de diciembre del 2016, la Corte tomará la decisión que corresponde y dirá no hay lugar a la extradición. Pero esto de que el doctor Barceló diga que el competente es la JEP no es verdad, es un prevaricato monstruoso. Y es una lástima que los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tengan el carácter, dicho mejor, los pantalones, para decirle al doctor Barceló, esto es en sala plena donde se discute el tema. Este es un tema de importancia fundamental para el porvenir del país y para la credibilidad que los colombianos tengan en su corte. De manera que venga, discutimos el tema y después usted como presidente de la Corte servirá de portavoz, pero usted no toma esta decisión por nosotros. Barceló salió a demostrar todas sus simpatías con las FARC, poniéndose de acuerdo con Santrich y con los bandidos para mandarle esto a la JEP, para que la JEP diga cualquier cosa que se va a inventar para impedir la extradición de Santrich y para ponernos a todos los colombianos como unos narcotraficantes. Hemos perdido toda la respetabilidad ante el mundo por cuenta de un tal señor Barceló. No hay derecho. Fueron asesinados 8 policías en Urabá. Para ser francos,
nos importa un comino que el asesinato lo haya cometido el Clan del Golfo, el ELN, el EPL, las FARC, las disidencias, los elementos residuales. Son 8 policías, hijos de nuestros hijos, entrañas de nuestras entrañas, 8 policías que han sido vilmente asesinados, sin darles ninguna oportunidad de defensa. Un ataque miserable y canalla de unos narcotraficantes favorecidos por este gobierno, que por ayudarle a las FARC le ayudó a todos los narcotraficantes a que se armaran y a que produjeran este resultado. Repetimos, si esos narcotraficantes se llaman FARC, ELN, EPL, Clan del Golfo, urabeños, lo que sea, nos importa una higa. Nos han matado 8 policías, y si el presidente de la República tuviera algún sentimiento, hubiera declarado duelo nacional y bandera a media asta. Esto no puede seguir sucediendo en Colombia. Y al mismo tiempo que estas cosas pasan, tenemos noticias claras y las vamos a demostrar a ustedes. Las pruebas existen, de que este gobierno le ha quitado 480.000 millones de pesos a las fuerzas militares de Colombia en lo que resta de este año, para elementos fundamentales de trabajo, para mantener en vuelo los aviones, para equipar como conviene los tanques de guerra, para librar la batalla que están librando. Como está acosado de dinero, de alguna parte tenía que tomarlo para cuadrar caja y repartir mermelada. Y le quitó la plata a las fuerzas militares de Colombia. Y no tenemos aquí unas fuerzas militares, un comandante con pantalones que diga: yo no acepto que nos quiten los elementos de trabajo. Yo no acepto que nos quiten el presupuesto. Lo aceptaron, porque el comandante de las fuerzas militares sabemos el carácter que tiene, es decir, ninguno. Aquí no se acabó la inteligencia, no se acabó el espíritu de lucha de nuestros militares, no, lo que se acabaron fueron los pantalones del alto mando militar. Aquí la falta de carácter, como el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o como el del mando militar, nos va a llevar a una tragedia. Habrían sido asesinados los 3 ecuatorianos. Conmoción en el mundo. Hoy hablaremos con Ervin Hoyos, periodista que sale con destino al lugar de esta tragedia con otros periodistas importantísimos. Importantísimos. Ya hablaremos con él. Está listo para conversar con nosotros, para exigirle a los gobiernos de los 2 países que hagan lo que tengan que hacer para rescatar esos periodistas. Y que nos digan la verdad, ¿Qué fue lo que pasó con ellos? El sube y baja continúa. El Dow Jones ayer cayó 0.90% a 24.189,45. El Eurostoxx de Europa también cayó. El CSI 300 de China subió. Mientras tanto, el precio del petróleo sube y sube a unas velocidades fantásticas con ocasión de la crisis de los Twitter de Trump en el caso de Siria. Otro Twitter de Trump y el petróleo se pone a $80, porque está amenazando con una guerra allá en Siria y todo esto lo hace por Twitter. Ese es lo único en que los rusos tienen la razón. En este caso dramático. Digo, nosotros no vamos a jalarle a la diplomacia de los Twitter. En todo caso, el petróleo está disparado y el dólar en Colombia a 2.733, arruinando la industria colombiana, arruinando a los exportadores, arruinando al que compite con productos importados. Un periódico económico decía: es la hora de pagar deudas. No, es la hora de importar cosas baratas a Colombia. El que quiera tener una cosa barata para ofrecerle en el mercado, tráigala.
y la industria colombiana que se arruine, y los pequeños productores que se los lleve el diablo, y a los exportadores que les cantemos el requiem, requiescat in pace. La senadora electa Aida Merlano, en su indagatoria, sufrió un caso aparente o real de depresión. Fue enviada a medicina legal para que la evalúe. Ñoño y Musa se suman a la campaña de Vargas Lleras. Es el partido de la U, me dirán ustedes corrigiéndome. ¿Y quién dirige el partido de la U? ¿Quiénes son los primeros electores del partido de la U? ¿Quiénes son los senadores que más votos le pusieron a Santos y que más votos pusieron en las elecciones parlamentarias? Ñoño y Musa. Luego son Ñoño y Musa con Vargas Lleras. Definitivamente las afinidades electivas funcionan. Vargas Lleras terminó donde tenía que estar, con Santos, de quien se quería desmarcar, y desde luego con Ñoño y Musa. Le sienta muy bien, doctor Vargas Lleras. Colombia importa café. Esto pues es inaudito, pero son los negocios de la federación, y es a lo que estamos sometidos con un gerente de la federación de la mediocridad del que tenemos, que debiera estar librando la batalla de las batallas, que era exigirle al gobierno un trato distinto a los cafeteros, porque el gobierno, a través de la revaluación del peso, los está dejando en la ruina, como a todos los exportadores. Pero bueno, otro caso de falta de carácter. Aquí definitivamente el carácter se acabó. Es una planta extraña. Panamá suspende vuelos venezolanos por 90 días prorrogables, una retaliación a las decisiones que tomó Maduro contra la empresa panameña Copa. La luz en Venezuela. Ya sabemos, esto venía de antiguo, pero ya ha llegado a unos niveles insoportables. No hay fluido eléctrico en Venezuela, que tiene una capacidad de generación eléctrica fantástica, que se llenó de pequeñas o grandes termoeléctricas para producir electricidad a base de petróleo. Todo eso fue mal mantenido, toda la improvisación, la ineptitud de este cartel de los soles, y en Venezuela se va a la luz todos los días a toda hora. Las cirugías no se pueden hacer porque el cirujano se queda sin luz en la mitad de la operación. Esto es una tragedia humanitaria a la que el mundo no quiere atender. A propósito, la Cumbre de las Américas, que hoy se inicia sin Trump, que es pues media Cumbre de las Américas. Desgraciadamente, esa es la verdad. La Cumbre de las Américas va a dedicar un tiempo a la crisis de Venezuela, pero es hora de que lo hagan y que se manifiesten, por Dios, y que le digan al mundo que esto no puede continuar, que esta es una crisis humanitaria que el mundo entero debe impedir. En Semana Santa los hoteles estuvieron al 49% de su capacidad. En Semana Santa, pero insisten en que cómo crece la llegada de turistas a Colombia. ¿Y dónde se alojarán los turistas? ¿En los parques? ¿Esto cómo es? Todos los días cifras, crece y crece y crece el turismo hacia Colombia, pero los hoteles vacíos. Entonces debe ser que los turistas se alojan en los parques. La encuesta de cifras y conceptos. Duque el 35%, 35.4%, Petro el 24.6%. Los demás no existen, tampoco en cifras y conceptos. No es hora de empezar a cometer equivocaciones, es hora de los aciertos. Doctor Iván Duque, por favor, medite bien las cosas. Trump sigue amenazando a Siria y a Rusia por Twitter. El Papa Francisco se arrepiente por el trato que dio en Chile a escándalos sexuales de la Iglesia. Ahora convoca a los obispos chilenos a Roma para hablar del tema. Esto es inaudito. No somos capaces de comprender por qué a la Iglesia le ocurrió esta tragedia que le ocurrió. Definitivamente el mayor milagro, como decía San Agustín, es que la Iglesia se haya mantenido en pie, a pesar de los obispos.
lo de la pederastia de los obispos y de los sacerdotes es una verdadera plaga para la Iglesia Católica. Nueva Zelanda suspende autorizaciones para explotar petróleo y gas en sus aguas territoriales. Oigan esto, la Organización Mundial de la Salud dice haber tratado más de 500 personas con síntomas de envenenamiento debido a los bombardeos químicos. La Organización Mundial de la Salud. Esto ya es un concepto científico, como para que Putin siga negando los bombardeos con químicos. Argentina tampoco reconocerá reelección de Maduro. Colombia muda. Mark Zuckerberg, el creador y dueño y presidente o CEO, como lo llamen, de Facebook, contestó por segundo día consecutivo fuerte interrogatorio en el Congreso. ¿Saben cuál fue la reacción de la bolsa frente al tema? Pues les quiero decir que la posición de Zuckerberg los encantó. Facebook subió en valor en la bolsa en un día 24.500 millones de dólares. Repito, la cifra no es una equivocación. 24.500 millones de dólares porque Zuckerberg le gustó a los inversionistas. Arabia Saudita afirma interceptación de misiles y drones lanzados contra su territorio por rebeldes de Yemen. Rebeldes apoyados por Irán y por Rusia. De manera que comprenderán por qué Arabia Saudita se está ofreciendo para intervenir militarmente al lado de los Estados Unidos en Siria, precisamente contra Irán y contra Rusia. China se opone a que Estados Unidos trate su conflicto comercial en la Cumbre de las Américas. En Colombia, derecho de las regiones a vetar minería en la Corte Constitucional. Esto pues es de una gravedad extraordinaria. El doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera está diciendo que muy bueno y que cada región decida. ¿Y no es un problema de los colombianos? El subsuelo, dice la Constitución, le pertenece a la nación, a todos los colombianos. ¿No seremos todos los colombianos los que tengamos que tomar decisiones sobre una riqueza compartida? Esto no es un problema de Cajamarca, que nos quitó miles de millones de dólares de una producción de oro que debería haberse hecho sin dañar las aguas, sin dañar el medio ambiente. Pero 7.000 personas en Cajamarca resolvieron por 47 millones de colombianos. ¿Eso puede seguir sucediendo? La Corte Constitucional es la Corte de los Milagros, dirá seguramente que sí. Ahora viene el censo puerta a puerta. Ya se hizo censo electrónico, ahora puerta a puerta. Eso del censo es una fantochada. ¿Qué es lo que hay en el fondo? 200.000 empleos en vísperas electorales. Eso es lo que hay. La corruptela electoral del doctor Perfetti y del señor Santos. Hace 4 años hicieron el censo agropecuario, del que nada se supo después. Ahora tenemos el problema del censo puerta a puerta. 200.000 empleos nuevos para hacer política barata. Y en Hoy en la Historia, exactamente un día como este, 12 de abril de 1861, empezó la Guerra de Secesión de los Estados Unidos con el ataque en Carolina del Sur a Fort Sumter. Ese ataque sobre Fort Sumter inició la guerra civil más larga y más cruenta y más dura que ha habido en toda América. La Guerra de Secesión que tomó más de 4 años y que produjo por lo menos 1 millón de muertos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en internet en Wander Radio y Tuning escribiendo La Hora de la Verdad. Allí audio de alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos minuto a minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook con noticias, análisis, entrevistas, cultura, deportes, economía al oído y todos los temas que son de su interés.
Y un saludo muy especial también a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6:21 a.m. Vamos a saludar la mañana, pero mandándole un recuerdo muy cariñoso a quienes han reportado sintonía desde lejos, a don Carlos Arciniegas desde Pasto, a don Ricardo Duque desde Montería, a doña María Alejandra Gutiérrez desde West Palm Beach, a don Álvaro Salazar Incapié desde Puerto Carreño, a don Ignacio Garcés desde Florencia, a todos los que nos oyen a distancia por la vía electrónica, que es la vía del futuro. Sí. Sobre eso no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Estas ondas, no digo que vayan a desaparecer, pero el mundo nuevo, el mundo de la tecnología, es el mundo de la comunicación por Internet. Pues con estos oyentes tan acuciosos que seguramente hubieran estado muy deseosos de escuchar a nuestro candidato Iván Duque en la mañana de hoy, saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Así es, aunque les quiero decir que no son buenos tras un nuevo atentado que deja a 8 policías muertos en la vereda El Tomate, en el municipio de San Pedro de Urabá. Los fallecidos son el subintendente Fabio Sarmiento y los patrulleros Never Alfonso Sierra Franco, John Jairo González Cardona, José David Pérez Hernández, Darlin Rodríguez Sarabia, Jorge Pacheco Solano, Giovanni Rodríguez Castaño y José Alejandro Sade Ballesteros. Veremos si estos policías tienen un lugar también en el Museo de la Memoria Histórica, un museo del que yo les hablaba ayer en Cultura, que se hace para conmemorar la paz, una paz que muchos nos preguntamos dónde está, ¿no? Y que lo que ha traído es una guerra del narcotráfico, donde diferentes grupos, entre los que por supuesto están las FARC, se disputan el negocio. Veíamos cómo Santrich es precisamente uno de los cabecillas, es decir, las FARC. Esta patrulla de la policía acompañaba a una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras y el vehículo quedó totalmente destruido. Las imágenes son estremecedoras, son terribles. Todavía no hay certeza de quién es el responsable de este salvaje atentado, pero mencionan al Clan del Golfo, quien opera en esta zona, mejor dicho, puro narcotráfico, como les decía, e inseguridad que se tomó el país a raíz del tan cacareado proceso de paz que no ha traído más que violencia e inseguridad. Pregunto, ¿es esta la paz de la que habla tanto el presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz? Montserrat, ¿por qué no hay 3 días de duelo nacional? ¿Solamente porque son 8 policías? 8 policías a quienes mandan a sus lugares de origen metidos entre una caja lo que quede de sus restos, de esos servidores de la patria, porque son modestos, humildes muchachos que resolvieron entregar la vida al servicio de los demás. Mueren y no pasa nada. Sí, qué lástima. Mataron 8 policías. ¿Por qué no decreta el presidente días de duelo nacional? Para no afectar su imagen de Premio Nobel de Paz, ¿no? Qué cosa tan miserable, por Dios. No olviden todos ustedes, los que nos están oyendo, que esos policías pudieran ser nuestros hermanos o nuestros hijos. Y como a hermanos y a hijos los debemos despedir con el corazón estremecido y llenos de angustia y de ira contra estos bandidos narcotraficantes, que no importa cómo se llamen, porque son los mismos. Sí, claro. FARC, ELN, PL, Clan del Golfo, urabeños, rastrojos, lo que quieran. Esa es la misma basura narcotraficante protegida, estimulada y alcahueteada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Esos son los asesinos. Y estos muchachos pudieran ser nuestros hermanos o nuestros hijos. Y en realidad lo son, Montserrat. Los llevamos en el corazón, como a todos los soldados y policías que mueren o que quedan lisiados, son heridos por servirnos,
por ayudar a rescatar este país de las garras de este flagelo infinito del narcotráfico que el gobierno no enfrenta. Ahí quería llegar yo. Este no es un hecho aislado, ¿no? Nos estamos ya acostumbrando a este tipo de ataques y esto es peligroso, ¿no? Y usted lo dice, el gobierno no lo enfrenta, ¿no? Una insensibilidad total. 8 policías. Día de duelo nacional. Yo quisiera saber qué hubiera pasado en cualquier parte, en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en el Canadá, si matan 8 policías de una vez. ¿Qué hubiera sucedido? Pues si hubiera estremecido el país entero y hubiera habido una protesta universal y el gobierno había tenido que declararse en duelo. Aquí no pasa nada. 8 policías más. ¿Qué más da? ¿No es cierto? Que vayan y vengan. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 12 de abril del año 18. Faltan 117 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el narcogobierno de Juanpa. Se pillaron a Santrich traficando con droga. ¿Será que lo extradita? Quizá. Atendiendo la petición de Jesús Santrich, narcoterrorista, redactor del Mamortreto de La Habana, quien radicó ante la JEP una solicitud en la que pide que sea el propio Tribunal de Paz el que asuma el caso de su extradición por el que fue capturado el socio y amigo del presidente de las FARC, el camarada Santiago. En el documento, que fue conocido, Santrich asegura que el procedimiento de captura realizado por la Fiscalía se encuentra viciado por cuanto a este organismo no le corresponde la competencia de este caso, razón por la cual le piden a la JEP que se declare competente y aboque el conocimiento de él mismo. Pero sin pronunciarse, el presidente de la propia Suprema Corte, el señor Barceló, se precipitó y prevaricó ante 48 millones de colombianos, como lo resalta nuestro director al comienzo de esta emisión. La competencia para extraditar al bandido amigo de Juanpa es de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Londoño, ¿prevaricaría el señor Barceló? Obviamente, si la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de sus obligaciones, que están regladas según la Constitución, ninguna autoridad puede ejercer funciones que no le estén expresamente atribuidas en la Constitución, en la ley. Ninguna. La Corte Suprema de Justicia tampoco y la JEP tampoco. La Corte es la que tiene la competencia para dar el visto bueno para la extradición de personas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras con el lleno de los requisitos legales. Si la Corte Suprema de Justicia, la de Barceló, descubre, entiende que hay una causa de no extradición, que son las conocidas, que el personaje no sea el que se trate, que se lo pidan por un delito que no pueda ser juzgado en el exterior, etcétera, entonces dirá, aquí no hay lugar a la extradición. Hay una causal, y es que ese delito hubiera sido cometido por un bandido de estos de las FARC antes del 1 de diciembre del año 2016. Entonces diría, no hay extradición. Y el caso, no para extradición, sino para lo suyo, será de competencia de la JEP. Pero esto de darle a la JEP una competencia que no tiene, diga, doctor Barceló, ¿dónde? ¿En qué artículo, en qué parágrafo, en qué inciso está dicho que la JEP tiene competencia para ejercer una competencia que le corresponde a usted y a sus compañeros de Corte Suprema de Justicia? Los únicos habilitados por la ley para dar su concepto sobre una extradición. No se desmonte por las orejas, tenga carácter y respete la ley y la Constitución de Colombia. Usted está prevaricando.
Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, sus tweets han generado todo tipo de controversia, han roto barreras y asombrado a muchos. Pero el que lanzó ayer por la mañana está siendo descrito como extraordinario, inclusive para él. Y tiene a muchos asustados, a otros rascándose la cabeza y a otros más abiertamente insultando al mandatario. ¿Qué fue lo que dice este tuit? Rusia promete derribar cualquiera y todos los misiles lanzados a Siria. Prepárese Rusia porque vienen bonitos, nuevos e inteligentes. El presidente Trump criticó también a Rusia por estar apoyando al líder sirio Bashar Assad. Dice Trump, no debería ser partners con un animal matagases que asesina a su propia gente y lo disfruta. Todo esto obviamente en torno a un ataque con armas químicas en Siria. Las imágenes de los rebeldes sirios asfixiándose, incluso padres de familia con sus niños, son devastadoras, le arrugan a uno el alma. Rusia niega que el régimen de al-Assad esté detrás de ese ataque químico, pero el presidente Trump dice tener evidencia. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que las decisiones finales todavía no han sido tomadas y que el presidente está estudiando opciones. Y anoche el equipo de seguridad nacional del presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca. Horas antes de esa reunión, el secretario de Defensa, Jim Mattis, había dicho que todavía estaban revisando la evidencia a ver si podían vincular directamente a Assad. Legisladores, por otra parte, están criticando al mandatario diciendo que cómo se le ocurre anunciar un ataque con misiles por Twitter. Este es un tuit que les voy a citar. Prometer guerra con un tuit insulta no solamente a la Constitución, sino a cada soldado que arriesga su vida. Y es un tuit de un republicano, del senador Rand Paul de Kentucky. Otros tweets de Trump ayer fueron varios, una verdadera ráfaga. Dicen que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están peor que nunca, incluyendo peor que durante la Guerra Fría. Y después dice, acabar con la carrera armamentista, como una pregunta. Y bueno, aquí no acaba todo el problema. Otra cosa que hay que mencionar es que el presidente está acusando al fiscal especial Robert Mueller de haber dañado las relaciones de Estados Unidos y Rusia. ¿Quién es Robert Mueller? Ustedes saben, fue nombrado por los legisladores, él es un fiscal independiente y tiene el trabajo de investigar si la campaña de Donald Trump trabajó aliada con Rusia para manipular las elecciones en contra de Hillary Clinton y para que ganara el presidente Trump. Pues ahora es el presidente Trump el que está acusando a este fiscal especial que dice que ha desatado una verdadera cacería de brujas de haberle dañado sus relaciones con Moscú. Y finalmente tengo que contarles de las declaraciones que rindió Mark Zuckerberg, el presidente y fundador de Facebook, ante el Congreso. Fueron 10 horas en total. Entre lunes y martes le hicieron preguntas más de 100 legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Le fue muy bien. Es lo que parecen decir los inversionistas. Las acciones de Facebook que se habían venido en picada subieron 4.5% de su valor el martes, ayer 1.5%. Él nuevamente pidió perdón, dijo que no ha cuidado ni protegido la privacidad de sus usuarios como ha debido, pero que ahora están cambiando los controles de privacidad, están informándole cada vez más a la gente qué es lo que están compartiendo y cuánta gente y qué se puede saber y cuál es la data de las personas que están colectando. Dos comentarios más importantes de todo el testimonio, los que más están dando de qué hablar. Primero, que él dice que su propia data, su propia cuenta quedó expuesta por esta compañía Cambridge Analytica que había sacado información de los usuarios de Facebook. Y segundo, Zuckerberg admitió que ellos recopilan información
de personas que ni siquiera están en Facebook, que cuando visita uno una página y ahí tiene el pequeño icono de Facebook y tiene la opción de compartir el artículo, pues Facebook está coleccionando la data de esa gente. La privacidad, al parecer, es cosa del pasado. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, papi, al estudio. Que tengan muy buenos días y muy buenos días a todos. La privacidad es cosa del pasado. Y el Twitter, el último Twitter de Trump, el de los lindos o hermosos, la traducción siempre puede ser relativa. Misiles que tienen los Estados Unidos listos para tirarle a Rusia en contra de los antimisiles, a Siria en contra de los antimisiles rusos. Eso pues son los campeonatos del momento. Zuckerberg gustó y Zuckerberg hizo que las acciones de Facebook se dispararan otra vez hacia arriba. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Venezolanos presionan en la Cumbre de las Américas para que se tomen medidas en contra de Maduro. El lunes, desde Bogotá, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que cumple labores en el exilio, aprobó un juicio contra el tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, y solicitó su orden de captura. La solicitud de prisión la había hecho la fiscal general Luisa Ortega, quien también está en el exilio. En el antejuicio se pidió por la medida de aseguramiento al mandatario y la alerta roja en su contra al organismo internacional Interpol. La Sala del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la solicitud a la medida cautelar de privación de libertad en contra de Nicolás Maduro. Se ordena notificar a Interpol para proceder con la captura contra Nicolás Maduro, señaló el fallo del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Para continuar el proceso penal en contra de Maduro se requiere que la Asamblea Nacional de Venezuela autorice la solicitud del Tribunal Supremo para comenzar el juicio contra Maduro, y una vez autorizada la solicitud se puede ordenar la captura internacional contra el mandatario para que afronte el juicio. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, está por supuesto dispuesta a votar a favor de la orden de captura. Diferentes diputados opositores ya han hablado al respecto y han dicho que es una decisión prácticamente tomada. Recordemos que la Asamblea ya había votado la destitución de Maduro hace varios meses. Ahora bien, esta votación ha sido aplazada para la siguiente semana, fundamentalmente porque varios de los diputados opositores irán a la Cumbre de las Américas para presionar para que se colabore en la difícil situación que vive su país. Principalmente los diputados venezolanos han dicho que buscan un comunicado del Grupo de Lima y de la cumbre diciendo que no reconocen las elecciones presidenciales que se van a realizar el próximo 20 de mayo en Venezuela y que por supuesto no reconocerán a Maduro como presidente. También buscan presionar para que la región se organice para ofrecer ayuda humanitaria a los venezolanos, pero recordemos que Maduro no permite que en territorio venezolano se hagan misiones humanitarias. También los venezolanos que viven en Perú han programado marchas en contra de Nicolás Maduro y para pedir a los mandatarios asistentes a la cumbre que tomen medidas para ayudar a los venezolanos en los diferentes países de la región y facilitarles tanto la entrada como su incorporación al mercado laboral. Es una lástima que Trump, el personaje más importante que iba a asistir a la cumbre por las medidas que podía tomar, haya cancelado. Sin embargo, esperamos que respecto al tema de Venezuela, la Cumbre de las Américas no termine solo expidiendo comunicados de rechazo, sino que se traduzca en mayores castigos a los cabecillas del narcorrégimen de Maduro y en medidas efectivas para permitir que los venezolanos que llegan a los diferentes países de la región huyendo del socialismo puedan integrarse fácilmente al mercado laboral. Vamos a ver pues qué pasa cuando se presente esa proposición en la cumbre. Una cumbre que sin Trump es por ahí un cuarto de cumbre. Veremos qué pasa, Vanessa. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Muy cerca estuvo por darse otra sorpresa ayer en la Champions, durante el partido que se jugó en el Santiago Bernabéu para definir el clasificado a semifinal entre la Juventus y el Real Madrid. El equipo español, que tenía una ventaja de 3-0 de la ida, perdía ayer en el encuentro de vuelta 3-0 a punto de finalizar y la eliminatoria hasta ahí estaba igualada. La definición hubiera sido en tiempo extra o desde los 12 pasos y continuaba el empate global. Pero el árbitro principal del encuentro decretó penal a favor de los merengues ya en tiempo de descuento, o mejor, en el último minuto. Esto provocó la furia del arquero bufón de la Juventus, quien fue expulsado, y Cristiano Ronaldo pateó el penalti y anotó el gol que les dio la clasificación a semifinal. Polémico final.
Muchos se preguntan si fue o no fue penalti. ¿Qué importa? El hecho es que el árbitro es el que manda y tuvo bastante carácter para pitar un penalti en ese momento del partido. Por otro lado, el Bayern de Múnich, aunque tuvo muchas oportunidades de gol, no pudo anotar y con el 0-0 ayer frente al Sevilla también avanzó a semifinal. Habían ganado el partido de ida 2-1. James fue titular y jugó un buen partido. A propósito de James, se refirió a lo que sucedió en los partidos de vuelta de los cuartos de final esta semana. El colombiano dijo que el fútbol estaba un poco loco, pero eso significa que todos compiten, no hay un equipo pequeño y hay que estar atentos, algo que el Barcelona no tuvo en cuenta. Mañana el sorteo de las semifinales para conocer los emparejamientos entre el Real Madrid, Liverpool, Roma y el Bayern. Ellos son los semifinalistas. Para terminar, doctor Londoño, me pregunto, ¿será que Buffon hubiera tapado el penalti? No, ese penalti no lo tapa nadie. No hay Buffon que tape un penalti a esa velocidad y puesto en ese sitio. ¿Y para usted fue penalti? Pero totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que hay que destacar el carácter del árbitro. Ese árbitro lo necesitaríamos acá de comandante de las fuerzas militares, claro, o de presidente de la Corte Suprema de Justicia, o que les preste el carácter a Barceló y al general Mejía, que les preste un poquito de carácter a ellos, pero ese árbitro sí que lo necesitamos. ¿Y cómo le parece los regalos que le hizo el arquero del Real Madrid a la Juve? No. Ah, no, es decir, como regalo, yo eso no conocía. Yo no sé cuándo vuelven a poner a ese portero costarricense en el Real Madrid, pero Ave María, regaló un par de goles, pero sobre todo el segundo de ellos. Por Dios, una pelota suya, la embolsa y se la tira al piso al delantero. Increíble, pero así sucedió. Y en un minuto estaremos con Ervin Hoyos, periodista, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, y es director del programa Voces del Secuestro, de donde lo sacaron, vaya a saber usted por qué. Ervin Hoyos se va para el sur del país a preguntar por nuestros hermanos y colegas, los periodistas ecuatorianos que están en manos de las FARC. En un minuto.